Hoy estamos con Gloria Yasmín Duarte Tocora. Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, magíster en estudios sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, investigadora y docente en temas de desarrollo rural, procesos de paz y territorios y equidad de género y mujer rural. Ella ha trabajado con temas de metodologías de la investigación, análisis políticos y estudios críticos del desarrollo. Jazmín, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por poder acompañarnos hoy, por estar dándonos tus conocimientos y todo tu buena voluntad aquí, compartiendo esos trabajos tan bellos que has hecho y esa experiencia que tú tienes. Bienvenida al taller, ¿sí? Y la palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Buenas tardes. Perfecto, muchas gracias, Natalia. Gracias a ti por haber tenido esa iniciativa de configurar esta cátedra. Gracias por invitarme. Me siento honrada de poder participar en esta cátedra de egresados de la Universidad Nacional. Yo soy egresada de la Facultad de Agronomía, que hoy en día se llama Facultad de Ciencias Agrarias. Soy ingeniera agrónoma y bueno, desde ese recorrido, digamos, desde esa mirada, he construido esta presentación sobre el tema de formulación y ejecución de proyectos de investigación, ¿cierto? Que hace parte de un gran grupo de talleres que tú has llamado metodologías de investigación. Bueno, esta cátedra llamada Mercados Agroalimentarios para el Desarrollo Rural Sostenible. El taller 1 es el taller relacionado con formulación de proyectos de investigación. Hoy 7 de julio de 2022. Yo me he propuesto aquí unos objetivos de aprendizaje, si bien pues 2 horas realmente es un tiempo muy corto para abordar un taller. Sin embargo, si quisiera que a las 8 de la noche cumplamos todos, el grupo de estudiantes y nosotros, los talleristas, demos cumplimiento a estos objetivos. Al final de este taller, entonces, deberíamos poder explicar cómo el ejercicio investigativo se usa para desarrollar nuevos conocimientos. Y el otro objetivo es que deberíamos estar también entonces en capacidad de describir por qué es importante seguir un orden de investigación, ¿cierto? Yo he escuchado con atención las presentaciones que ha elaborado la profesora Natalia desde el foro 1 ayer, antier, con los 2 invitados, la descripción del grupo de estudiantes que se inscribieron a esta cátedra, todos egresados de la Universidad Nacional, todos con unos perfiles muy interesantes. Digamos que hay una diversidad que va a enriquecer las miradas sobre el asunto de los mercados agroalimentarios. Ahí también hay un bagaje, hay un acumulado. Yo tuve necesariamente que ir a revisar los currículos de las diferentes carreras que ofrece la universidad, y pensaría en este momento que absolutamente todos los participantes, en este momento dice que en la sala hay 36, tengo entendido que son cerca de 60 estudiantes inscritos. Yo me atrevería a decir que todos han tenido una aproximación a lo que se denomina un proyecto de investigación, porque las carreras disciplinares de la Universidad Nacional de Colombia exigen el desarrollo, la elaboración de un proyecto de investigación como opción de grado. Entonces yo pensaría que todos ustedes tienen, digamos que, un acumulado, un recorrido, se puede decir un imaginario sobre lo que es la investigación. Todos absolutamente han desarrollado alguna investigación, puede ser que de forma muy gustosa, muy agradable. Lastimosamente para otros ha sido una piedra en el zapato, ¿cierto? Un dolor de cabeza, unos desvelos, etcétera, etcétera, dependiendo de la postura en que cada uno se ubique frente a lo que significa la investigación. Precisamente por eso he querido desarrollar este taller entonces de forma interactiva. Hace unos años, creo que un poco más de 2 años, nos está cambiando las metodologías de la educación virtual, y digamos esto a veces hace muy personal el desarrollo de un taller, no poder mirarles a ustedes en este momento, los rostros, las caras, las expresiones. Veo que entre el grupo de estudiantes hay algunos nombres que me son sonoros, que me son conocidos, que me son familiares. Entonces, bueno, nos vamos a arriesgar a hacer este taller de esta forma, mirando la pantalla.
Quisiera en un primer momento, como yo sé que todos han tenido una aproximación a la investigación, la invitación en este momento es a que cada uno, de forma muy particular, muy individual, para ustedes mismos, se respondan esa pregunta, ¿sí? Desde su experiencia, desde lo que han podido recorrer, desde lo que han podido construir. Respondan esa pregunta, ¿qué es investigación? Yo quisiera invitarlos a que lo asocien con una palabra. De pronto alguien va a decir, investigación es resolver un problema, investigación es dar respuesta a una pregunta, investigación es descubrir, investigación es conocer. Bueno, ya no respondo más porque les estoy dando demasiadas pistas y ustedes son los que van a responder esa pregunta. ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a responder 3 preguntas. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes hacen investigación? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es investigación? Yo sé que para el taller de hoy se les invitó en el correo a que por favor, en la medida de lo posible, tuviesen a mano 2 dispositivos. El celular, o si están desde su navegador, pueden abrir una nueva ventana y simplemente van a seguir la instrucción que están viendo aquí en la pantalla. Es importante hacer la aclaración que las respuestas son en anonimato, o sea, nosotros no vamos a saber quién escribió qué. Van apareciendo. Entonces, a la pregunta ¿qué es investigación? Responde que es una recopilación de información. Alguien responde que es seguir, rastrear la huella, ¿sí? Búsqueda, indagar, descubrimiento, comprender, seguir los rastros de algo, averiguar, indagar, responder, encontrar una respuesta, aproximación a la realidad, ¿sí? Parece que yo diría que falta más de la mitad de personas por responder, ¿cierto? Aparecen allí 11 respuestas en este momento. Indagar, aquí alguien más dice, bueno, ir más allá, eso está muy bien, ir más allá. Investigar también está relacionado entonces con hacer una búsqueda, con experimentar. Análisis es muy importante, claro que sí. Comprender, rigor y método empleado. Muy bien, esa es una definición muy juiciosa. Rigor y método empleado. A ver qué hay aquí también, indagar, buscar respuestas, ir más allá, qué hay de novedoso, encontrar una respuesta, muy bien, ir más allá. Métodos de innovación, está muy bien, la investigación está asociada entonces con innovación, sí señor. Analizar el entorno, ahonda en un tema, tiene que ver entonces también con la pertinencia social, ¿cierto? Pasos ordenados, sí señor, pasos ordenados, muy bien. Eso es lo que ustedes han dado respuesta a esta pregunta de qué es investigación. Esas son las respuestas que ustedes han ofrecido cuando se les plantea esta pregunta sobre qué es investigación. Claramente da cuenta del bagaje que todos tienen, de la cercanía que ustedes han tenido entonces con los procesos de investigación. Hay una segunda pregunta. Esa segunda pregunta es, ¿para qué sirve la investigación? ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a ir a ver esa respuesta. En esta primera nube, o en esta primera lluvia de ideas sobre lo que ustedes responden acerca de la investigación, efectivamente se aproxima mucho a una definición formal de investigación. La investigación entonces es un proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático, con la finalidad de indagar sobre un asunto o un tema, ¿sí? Así como de ampliar o desarrollar su conocimiento, sea este de interés científico, humanístico, social, tecnológico, jurídico, artístico, etcétera, etcétera, etcétera. La investigación es un proceso entonces de descubrimiento de nuevo conocimiento. Aquí es importante decir que la investigación es diferente a otras formas de descubrir conocimiento, ¿sí? Porque uno puede descubrir conocimiento también a través de la lectura de un libro, por ejemplo, o a través de un viaje, o visitar un museo, ¿cierto? O entablar una conversación con otra persona. Ahí también estamos descubriendo conocimiento. Pero la investigación entonces es un descubrimiento distinto. ¿Por qué? Porque utiliza un proceso sistemático que se llama como método científico. El método científico, que todos eso sí lo conocemos desde el colegio, desde la primaria prácticamente. Muy bien. Voy a migrar entonces nuevamente para
¿qué respondieron a la pregunta sobre investigación? Sobre para qué sirve la investigación. ¿Para qué sirve? Para encontrar temas de interés, muy bien, para desarrollar conocimientos, para identificar soluciones. Mejorar o descubrir, desarrollar procesos, encontrar temas de interés, crear, dar respuesta a problemas, identificar soluciones, encontrar temas, encontrar soluciones, innovación y creación. Al siguiente punto, para que respondamos la tercera pregunta, ¿cierto? Ya nos hemos dado respuesta a cada uno. ¿Para qué sirve la investigación? Entonces, para buscar soluciones a problemas puntuales. No están viendo mi pantalla, ya voy. Ustedes mismos han dado entonces la respuesta y efectivamente es la respuesta que vamos a encontrarnos en la bibliografía, ¿cierto? Cuando vamos a indagar sobre la investigación. Bueno, ¿para qué sirve? La investigación entonces puede tener varios objetivos, varios fines, buscar soluciones a problemas puntuales, desentrañar las causas de una problemática social. Yo cuando estaba construyendo esta presentación me llama mucho la atención. Este es uno de los fines de la investigación. Yo quisiera tomarme al menos un minuto para hacer mención al informe que nos entrega justamente hace 10 días la Comisión de la Verdad y que tiene tanta significancia en este momento para el tránsito que estamos haciendo hacia un nuevo gobierno, hacia unos nuevos tiempos, unas nuevas posibilidades. Yo creo que este informe, este objetivo apunta a lo que se hizo en ese informe con mucho rigor, el informe de la Comisión de la Verdad, desentrañar las causas de una problemática social. Va a ser un documento que todos creo que tenemos la obligación moral, la obligación ética y moral de conocer en detalle ese informe de la Comisión de la Verdad. Desarrollar un nuevo componente de uso industrial, pues justamente el equipo que tenemos aquí enfrente, ¿cierto? Los celulares, las tablets, los computadores. Todo esto ha sido producto de ensayos, de experimentos, de tomas de datos, de registros, ¿cierto? Desarrollar un nuevo componente, para eso sirve la investigación. Y sirve entonces también para obtener datos entre otros, lo que acabo de decir, registros, etcétera, etcétera. La investigación entonces tiene como principales objetivos, a grosso modo, la generación de conocimiento y la solución de problemas prácticos. En el caso específico de la investigación científica, busca soluciones entonces a problemas específicos, busca explicar fenómenos, busca desarrollar teorías, ampliar conocimientos, profundizar conocimientos, alguien lo mencionó en la primera pregunta, establecer principios, reformular planteamientos, refutar resultados. Ese es uno de los objetivos también de la investigación científica. Como está pensada hoy, por ejemplo, una teoría física, el principio de la luz, el principio del sonido, puede ser distinto a lo que se creía hace 4 o 5 siglos, ¿cierto? Entonces la investigación también busca esto, la investigación científica, refutar resultados. Muy bien, esta es una pregunta que también la vamos a tratar de hacer muy rápido, ¿vale? Las opciones son los centros de investigación, las universidades y otros. Dentro de ese otros, entonces podemos encontrar gremios, por ejemplo, colegios, institutos de educación técnica, de educación media, colegios de bachillerato. En el sector médico, por ejemplo, los hospitales, clínicas también dedican algún espacio para hacer investigación. Ahí, ellos caben dentro de ese grupo de otros. Pero en general, por ejemplo, para el caso de Colombia y Colciencias, que es como la institución directriz, y desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿sí se llama así? Sí. Y desde el Ministerio de Educación. Entonces, en Colombia, quienes hacen investigación son las universidades y los centros de investigación. Pero claramente podemos mencionar que hay otros ONGs, los que acabo de mencionar, que también se ocupan de hacer investigación. Esto que estamos haciendo, que tú comenzaste hoy a preguntar por los match, por la interacción allí en los grupos de trabajo, eso también es uno de los fines de la investigación, esto que acaba de decir la profesora Natalia, ¿cierto? Auxiliar, ayudar, tener empatía con el otro y resolver un problema. Entonces el problema inmediato fue este problema con la plataforma, no importa,
Viene Natalia y nos lanza un salvavidas. Sí se puede, ánimo, ánimo, 74%. Dice que está como muy empatada la cosa, ¿cierto? Opinamos nosotros en este curso tan diverso, este curso tan maravilloso, y dice el 74% que los centros de investigación y el 70% que las universidades son los que se ocupan de hacer investigación, y dentro de otros está el 59%. Muy bien. Sí, ya puedes compartir pantalla. Gracias. Para dar razón entonces de que tengamos entonces, bueno, esas primeras ideas, esas primeras respuestas. ¿Cómo se cerrará esta ventana, Natalia? Ya. ¿Quiénes hacen investigación? ¿Qué es investigación? ¿Para qué sirve la investigación? Muy bien. Digamos que puede haber un empate técnico, se puede decir, ¿cierto?, entre los centros de investigación y las universidades, pero de allí lo que nos llama la atención es pues la inmensa responsabilidad al hacer investigación, los fines de la investigación, a qué está orientada, y el papel entonces que está llamado a cumplir la universidad. Los centros de investigación, las universidades, ¿están viendo mi pantalla? Y otros. Sí, estamos Una viendo. pregunta importante. Aquí hay una pregunta que yo me voy a permitir leer textualmente del profesor Oscar Basoberri. Es un investigador en temas de desarrollo rural boliviano del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica. En un evento hace unos 5 o 6 años, él planteaba esta inquietud, y la voy a leer, sobre la pregunta: ¿quién debe investigar? Entonces dice el profesor Oscar que en desarrollo rural este punto es de inflexión, porque los comunarios tienen resistencia a los investigadores e investigadoras por su legitimidad. Las comunidades rurales son cada vez más susceptibles de quién o quiénes investigan, por la falta de retroalimentación que ha generado una especie de sospecha, provocando que los campesinos indígenas se sientan objetos de intereses externos, ¿cierto? Me parece importante ese llamado de atención, sobre todo en temas relacionados con el desarrollo rural. Igual con otras disciplinas, ¿cierto? Llegar a un territorio con la idea de pronto de resolver unas problemáticas. Allí tenemos avances importantes, no solo en metodologías de investigación, sino en teorías. Recordemos, por ejemplo, el gran legado del maestro Orlando Falsborda, cuando nos habla de la investigación, acción participativa. Y entonces, digamos que la investigación sufre una transformación, ¿cierto? Ya no ver al otro como aquel objeto de investigación, que es como se llama en las ciencias duras, el objeto de investigación, sino que en las ciencias sociales ese objeto pasa a ser sujeto de investigación. Este llamado de atención me parece importante, sobre todo en el momento que estamos viviendo, ¿cierto? Cómo miro al otro, cómo me posiciono frente al otro, frente a los otros, otras y otras. No avanza mi presentación. Bueno. Ahora sí entremos entonces a hablar sobre la estructura de la investigación, que me parece que responde quizás un poco a las inquietudes que ustedes tienen para este taller 1, ¿cierto? Yo traté también de recoger algunas preguntas, es decir, un sondeo, bueno, ¿qué se podría esperar de este taller 1 que habla de formulación de proyectos de investigación? Hay un temor, digamos, una resistencia, ¿cierto? Y como una prevención cuando nos enfrentamos a la investigación, sobre todo en el proceso escritural, sobre todo en esto se llama el pánico a la hoja en blanco. ¿Cómo empiezo yo una investigación? Pero de por sí traigo ya también allí una inquietud investigativa, unas motivaciones. Creo que eso también les llamó a ustedes la atención y les generó alguna atracción el ver el nombre de este curso, Mercados Agroalimentarios para el Desarrollo Rural. ¿Qué les llamó a ustedes la atención? Quiero que se vayan respondiendo esa pregunta, porque el ejercicio que viene va a ser un poquito más interactivo. Y bueno, en relación con la estructura de investigación, voy a hablar de un documento como tal, ¿cierto? De cuando lo estamos elaborando un escrito, que es lo que piden, por ejemplo, las universidades como opción de grado. Que es todo un proceso, porque
porque de hecho para eso se desarrollan cursos de investigación, ¿cierto? Talleres de tesis 1, taller de tesis 2, ¿cierto? Cómo elaboro los objetivos, cómo elaboro las hipótesis. Se supone que esto tiene una secuencia. Bueno, yo he traído aquí unos pasos que quiero aclarar, que no siempre son los pasos que se siguen en toda investigación, son como las generalidades, pero bien puede ir primero, incluso el título puede ser lo último que se formule dentro de una investigación, ¿sí? Ahora bien, puede ser muy distinto el modelo de elaborar una investigación en una universidad pública en Colombia o en una universidad privada en Colombia o en una universidad en Brasil. Natalia no lo podría confirmar. O el modelo o la secuencia o los parámetros de hacer investigación en una universidad en Estados Unidos, en una universidad europea, en la China, en una universidad en el África, ¿cierto? Pero digamos que todos van a conservar las mismas, los mismos, la misma estructura, los mismos pasos, ¿cierto? No necesariamente en el mismo orden. Hablemos del título, por ejemplo. El título de mi investigación debe expresar claramente el objeto de la investigación, ¿sí? Debe expresar las categorías y relaciones básicas, así como la delimitación del campo social, espacial y temporal. Es lo que se esperaría de cómo se configura un título en una investigación. Yo he traído aquí algunos ejemplos, precisamente relacionados con el tema de mercados agroalimentarios. Ustedes pueden hacer también un sondeo, entrar a un navegador, a un explorador o desde alguna revista, ¿sí? Desde la FAO, desde alguna página, el taller 2 precisamente sobre georreferenciación, y van a conocer allí algunas herramientas de búsqueda de información. Entonces simplemente nuestro tema de indagación hoy son los mercados agroalimentarios. Estos son ejemplos de unos títulos. Observen cómo este primero es tan claro, ¿cierto? Y nos da una idea de cómo se desarrolló esa investigación o qué contendría esa investigación. Este es un documento de una universidad en Bolivia. La comercialización de los productos agrícolas y niveles de ingresos en las familias de la comunidad del Calhuací Grande en el periodo 2008-2010. Observen cómo está delimitado el espacio, que es la comunidad de Calhuací Grande, y el tiempo, la temporalidad, en el periodo 2008 a 2010. Otro título de una tesis, análisis y perspectivas de la comercialización de productos agropecuarios en el altiplano de La Paz. Un poco más general, no nos da una característica sobre la temporalidad, pero ya uno mira ese título y dice, bueno, me puede servir, me puede dar pistas para mi inquietud, para la búsqueda que yo estoy haciendo. Otro título, acceso de asociaciones de pequeños productores a los mercados agropecuarios. Estudio de casos en el departamento del Meta, Colombia. Esta es una tesis reciente de una estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias acá en la Universidad Nacional. Un estudio de caso. Incluso el título ya me está diciendo cuál fue la metodología que ella empleó, que esta autora empleó. Un estudio de caso, ¿en dónde? En el departamento de Meta, en Colombia. Otro ejemplo de un título de tesis, un estudio de mercado para, Fabiana, por favor, el cargador. Estudio de mercado para los productos hortícolas del programa de agricultura familiar en el municipio de Duitama. Esta es una tesis de un estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Túnica, ¿sí? Entonces noten allí cómo el título ya nos da una idea muy importante de lo que se ocupó esta investigación, exclusivamente de los productos hortícolas del programa de agricultura familiar en el departamento de Duitama. Tendríamos que entrar entonces al repositorio de la universidad, a indagar más sobre cuándo se hizo, etcétera, etcétera. Un último ejemplo de un título de una tesis, análisis del mercado agropecuario en Colombia y su regulación a través del derecho de la competencia. Qué interesante. Es además muy interesante porque es una tesis de un jurista de la Escuela de Leyes, creo que se llama así, la Escuela Jurídica de la Universidad Javeriana en Bogotá. Entonces, un abogado también se ocupa de estos temas, analizar el mercado agropecuario en Colombia y su regulación a través del derecho de la competencia. Muy bien. Bueno, voy a tratar de avanzar entonces. La introducción. ¿Cómo se debería desarrollar la introducción de una investigación? La introducción de una investigación. La introducción es la parte
de una propuesta que presenta a los lectores la información antecedente a la investigación específica realizada. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de la introducción? Establecer entonces un marco conceptual de la investigación, de modo que los lectores puedan entender cómo se relaciona la propuesta actual con otras investigaciones recientes. En la introducción, el autor debe, entonces, despertar el interés del lector por el tema, delimitar el problema que originó la investigación, situar al estudio en el contexto más amplio de la literatura académica, y esto es muy importante, llegar a una audiencia específica. Sobre la justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Cómo argumento yo el por qué o las razones de por qué quiero hacer esta investigación? Es una argumentación entonces clara de las razones que justifican la significación, pertinencia, relevancia y viabilidad de la investigación. El problema, bueno, el problema es que se me apagó el otro computador, pero bueno, el problema es que es el meollo, vamos a decir en este momento, es el corazón de toda investigación, ¿cierto? Porque de allí entonces surge la necesidad precisamente de estructurar un plan, de destinar unos recursos, ¿cierto? De diseñar unos objetivos claros. El problema, voy a leer algunas citas textuales de bibliografía específicamente sobre investigación. El problema, la formulación del problema describe el contexto del estudio y también identifica el enfoque general de análisis. ¿Mm? Es muy importante en una propuesta que el problema sea enfatizado y que el lector pueda reconocerlo con facilidad. Algunas veces una discusión extensa enmascara problemas oscuros o mal formulados, ¿sí? Todo esto es de metodología de investigación, todo esto que estamos leyendo. No se preocupen que esto no es para evaluar, ni para acocharlos, ni nada de eso. Estamos aquí trayendo como unas notas y revisando. Y ustedes recordando y refrescando. ¿Cómo es eso del problema de investigación? ¿Cómo se plantea un problema de investigación? ¿Cómo se escribe? Y también, sobre todo, cómo se transforma, cómo evoluciona. Recuerden sus cursos de investigación, el momento de plantear un borrador de la investigación. Esto muta en el tiempo, esto cambia. El problema que uno pudo haber planteado en el primer mes es muy diferente al problema que se transforma en 6 meses. Si vuelven a leer ese borrador y ese problema dentro de 6 meses en el desarrollo de la investigación, van a observar las diferencias, ¿cierto? Cada vez va aterrizando, cada vez se va haciendo más fino, cada vez va adquiriendo más vida, ¿sí? Más forma y más fondo. El problema entonces debe definirse de una manera breve y clara, incluyendo una discusión de la teoría en la que se basa el estudio. De forma clara y sucinta, el problema debe identificar, explicar el contexto teórico de un estudio, de una investigación. Es muy importante el problema, por eso lo he llamado un poco el corazón de una investigación, y por eso ustedes respondían en la primera pregunta, ¿cierto? La investigación busca resolver problemas. ¿Cómo resolver un problema? Este paso por eso es de gran importancia, digamos que en casi todas, en absolutamente todas las propuestas científicas y requiere por eso especial atención. Lo que hemos observado es que, por ejemplo, en el planteamiento del problema, en delimitar el problema y en formular el problema es donde más dedicación debe haber y donde más energía, digamos, que se consume, ¿sí? Bueno, esos son como unos parámetros, como unas guías para definir ese problema, el problema debe definirse en términos comprensibles, ¿cierto? Como si se estuviese dirigiendo a alguien sofisticado, pero relativamente poco informado en el área de su investigación. Eso es para el ejercicio escritural, para escribir como tal, como escribo yo el problema. En un lenguaje claro, en un lenguaje armonioso, que haya hilación. Hilación es una palabra muy rica en el castellano,
Y hay dos formas, yo recuerdo mi director de tesis en la maestría me decía, sus escritos deben tener hilación con H, pero también hilación sin H, y las dos palabras son válidas, ¿cierto? Y en nuestro ejercicio escritural, entonces, tener presente los dos verbos, hilar sin H e hilar con H, la hilación. ¿Cómo se delimita el problema? Bueno, hoy estamos en un curso sobre mercados agroalimentarios para el desarrollo rural. Observen que, por ejemplo, este curso está destinado a un público específico, pero muy bien pudiera ser un curso de mercados agroalimentarios para el sector salud, por ejemplo, ¿cierto? Mercados agroalimentarios para evaluar los costos de producción, los costos de transporte, ¿cierto? Que tendrían que ver de cierta manera con el desarrollo rural. El desarrollo rural, si bien pues es una materia, una noción, ¿cierto? Digamos, muy amplia, que nos ocuparía también mucho tiempo, pero también con muchas posibilidades. ¿Cómo delimito el problema? Para delimitar el problema, entonces, es importante caracterizar la temática o la problemática sobre la que se centra el proyecto de investigación desde el punto de vista teórico, desde el campo de realidad científica, artística, médica, jurídica, histórica, social, cultural, educativa, agronómica, singular, etcétera, etcétera, en la que se ubica mi inquietud investigativa, mi problema. ¿Cómo planteo el problema? El planteamiento del problema entonces es una formulación mediante argumentación y preguntas. Entonces váyanse preparando por favor porque vamos a pasar a la segunda parte del taller. Argumentación y preguntas de la problemática de interés de indagación. Pueden plantearse hipótesis de trabajo, si se diera el caso. Las hipótesis no siempre son obligatorias en todas las estructuras de investigación. De hecho, recientemente se ha visto que pueden dejarse pasar por alto la elaboración de las hipótesis. Puede ser también de ayuda, puede ser que no. Se espera que en el planteamiento del problema se visibilicen los referentes conceptuales en los que se sustenta la investigación. Su elaboración debe evidenciar una contribución al campo temático en el que se desarrolle. Bueno, esto es una nota muy pequeña sobre el estado del arte, ¿cierto? Que también es una exigencia en todas las investigaciones, que es el estado del arte, y es una de las primeras fases al comenzar a hacer una investigación. Es un balance parcial de la literatura más relevante en torno al campo problemático en el que se ubique la investigación. Y es también problemático elaborar un estado del arte. Elaborar el estado del arte también implica allí unos tiempos, unos cuestionamientos, unas confrontaciones incluso, ¿cierto? ¿Qué tan reciente debe ser la literatura que yo reviso para configurar el estado de arte de mi investigación, ¿cierto? Los autores, el campo de acción, digamos, el campo de investigación, o el recorrido de esos autores, qué autores me hablan mejor y cómo dialogo yo con esos autores para construir un estado del arte. Digamos que se aproxima un poco a la revisión de literatura, allí a veces hay también como unas confusiones, pero también hay unas similitudes, estado del arte y revisión de literatura, importantes también para construir entonces el marco teórico y el marco conceptual, que son también dos asuntos distintos. Hoy solamente los vamos a mencionar para tener presente que existen allí. Sobre la pregunta de investigación, ¿qué es una pregunta de investigación? Les pediría que se tomen 30 segundos, por favor, para responder esto. ¿Qué es una pregunta de investigación? Yo sé que cuando hicimos la inscripción a este curso estamos movidos por una inquietud. Entonces, ¿qué es eso de mercados agroalimentarios? Y hay que elaborar unos 4 productos, si no estoy mal, profesora Natalia, 3 o 4 productos, ¿cierto? Son 3 productos, sí. 3 productos. Vienen ustedes ya entonces con unas motivaciones. Creo que respondieron, si no estoy mal, una encuesta o como una pregunta de por qué quieren estar en ese curso. Y yo creo que ahí hay unas motivaciones que les va a ayudar a responder esta pregunta. ¿Qué es, cómo sería esa pregunta de investigación? A ver, la pregunta de investigación es el cuestionamiento central
que un estudio, que una investigación se plantea responder. ¿Qué quisieran ustedes responder con las actividades de este curso, con los productos que van a elaborar en este curso? La pregunta de investigación reside en el corazón de la investigación sistemática y ayuda a definir con claridad el camino para el proceso de investigación. ¿Sí? La pregunta de investigación es usualmente el primer paso de la metodología de investigación. Como les decía hace un momento, no toda investigación está obligada a seguir unos pasos, sino que la investigación, yo me atrevería a decir que es viva, que es un organismo vivo y que deberíamos entender la investigación así como un organismo vivo en el sentido en que puede tener un momento, una fase embrionaria, en el sentido en que se alimenta, se nutre de nuestras expectativas, de nuestras, alguien decía por allí una palabra muy bonita, de nuestras huellas, de nuestros acumulados, conscientes e inconscientes, de nuestras pasiones, ¿cierto? De nuestros afectos. En ese sentido, la investigación, entonces, como un ser vivo. Y por eso, la importancia de la pregunta de investigación. Es el punto de interrogación primordial, determina el ritmo de trabajo a seguir. Yo a veces cuando me reúno con bueno, algunos estudiantes que he tenido la oportunidad de acompañar en sus procesos de investigación, es tan importante definir esa pregunta y esa pregunta puede cambiar cada semana, puede cambiar cada 2 semanas. Y hay una, no sé si se diga un truco, un tip, que resulta siempre bien interesante, y es escribir esa pregunta de investigación en nuestro espacio de trabajo, en un tablero o encima de la cama o en la cocina o en el celular como una nota o un post-it en la pantalla del computador. Esa pregunta de investigación, ¿cómo me la respondo? ¿Cierto? Porque finalmente fue mi inquietud investigativa, finalmente resolviendo esa pregunta es que desarrollo mi investigación, y a esa pregunta entonces también me va a dar las pautas para plantear unos objetivos, una metodología, ¿cierto? Que también es, por ser parte de un organismo vivo, pues también se está nutriendo, creciendo, variando a lo largo del tiempo al desarrollo de la investigación. Determina entonces el ritmo de trabajo a seguir. Esta pregunta usualmente aborda un problema o cuestión, ya lo dijimos, que a través del análisis de los datos, la interpretación es resuelta en la conclusión de la investigación. Se espera que así sea. Bueno, en la mayoría de los estudios la pregunta está escrita de manera que resalte los diversos aspectos de un estudio. Las preguntas de investigación comúnmente se determinan de aterrizar en el transcurso del estudio. Es un poquito lo que estoy tratando de decir. Como resultado, entonces, esas preguntas de investigación son dinámicas, significa que los investigadores pueden cambiar o refinar la pregunta de investigación conforme van revisando la literatura relacionada y van desarrollando un marco de trabajo para su estudio, para su investigación. Sobre la importancia de la pregunta de investigación, ya lo dijimos, es la razón principal de la realización de esa pregunta, es que delimita algún tema amplio de interés hacia un área específica de estudio. Las preguntas de investigación, entonces, junto con las hipótesis, sirven como un marco de trabajo que guía la investigación. Esas preguntas también revelan específicamente los umbrales de un estudio, fijando sus límites y asegurándose de que tenga cohesión. Bueno, no me voy a extender más en esto, de pronto me extendí precisamente porque para el tema que nos ocupa sí es central prestar mucha atención a cómo configuramos una pregunta de investigación. La segunda parte del taller va a ser invitarlos a ustedes entonces a que formulen esa pregunta de investigación sobre el tema en cuestión que piensan desarrollar para elaborar los productos de este curso. Bueno, estas son unas notas sobre la importancia de la pregunta de investigación, ¿cierto? Espérame, perdón, Natalia, es que me aparece una barra que me tapa toda la diapositiva. Listo. La pregunta de investigación entonces tiene un efecto dominó sobre el resto de la investigación, influencia factores como la metodología de investigación, el tamaño de la muestra, la recolección de datos, el análisis, las conclusiones y algo muy importante, las recomendaciones, ¿cierto? Es un llamado de atención que yo haría cuando estamos desarrollando investigación. Las investigaciones, si ustedes revisan un documento, un resumen, una revista,
uno pensaría que se quedan cortos. Una investigación, claro, busca dar respuesta a una inquietud, a un problema, busca dejar huella, busca ayudar, etcétera, etcétera, y se quedan en las conclusiones. Me parece que hay que ir un paso adelante y que el ejercicio investigativo valga la pena. ¿Y cómo vale la pena? Pues dando unas recomendaciones. Después de haber pasado toda esta odisea que es construir una investigación, qué recomendaría yo como investigador, investigadora? Bueno, aquí entonces está la segunda parte del taller interactivo. Les invito a que respondan, a que elaboren por favor una pregunta de investigación con base en la inquietud que los ha movido a ustedes para participar en este curso. Allí está el enlace. Creo que me colaborarías, por favor, Natalia, para... Buenas noches, profesora Yasmín, muchas gracias a todos y todas. Me gustaría mucho saber, profesora Yasmín, en relación a la descolonización y todos los enfoques nuevos que han buscado integrar a la academia, o más bien reconocer desde la academia los otros saberes. Eh, ¿Cómo o qué opinión tiene usted respecto a estos otros enfoques, en donde se busca que haya un reconocimiento, pero también una equidad en el trato, digamos, de los otros saberes y de las otras aproximaciones, entendiendo que, claro, estamos desde la academia, pero que es importantísimo empezar a hacer una relación hacia esos otros saberes, porque está bien que, digamos, tengamos esta aproximación de esta manera como se nos concebió desde la universidad, pero también existen esas otras personas que no han sido escolarizadas, pero que ya digamos, ha habido demasiado reconocimiento ya, por decirlo así, de esos otros saberes. Entonces me gustaría saber qué opina usted sobre todos esos enfoques de descolonización de la academia frente a la investigación. Sí, muy bien, no, pues muchísimas gracias por la pregunta. Me parece una pregunta muy pertinente. Digamos que yo trataría de ser cuidadosa con emitir una opinión, de pronto que me comprometa, pero, pero claramente los últimos 2 o 3 décadas se ha dado esa apertura a otras miradas. Y entonces yo hablaba en un momento de cómo es visto en la investigación, en los estudios sociales, ya no es el objeto de investigación como si es en las ciencias duras, eh, sino el sujeto de investigación y cómo ese sujeto es activo y cómo ese sujeto entonces también toma partido y toma un lugar importante en la construcción y elaboración de una investigación. Claramente hay otras miradas y me gusta mucho la palabra que tú utilizas. Es una palabra que de todos modos en su construcción, en su descripción, digamos, en su noción, todavía tiene mucho que trabajar, todavía se está trabajando mucho y hay a veces una interpretación equivocada. ¿Cómo entiendo yo la descolonización de la investigación? ¿Cómo entiendo yo la descolonización de la práctica investigativa desde la academia? Me traes a la mente un encuentro muy reciente de hace menos de un mes, donde se hace esa crítica, ¿cierto? Como también la academia a veces nos coloca las camisas de fuerza, si me permiten usar ese término, como nos hace tomar un carril, ¿cierto? Como nos hace, a ver, voy a utilizar el ejemplo de un caballo, ¿cierto? Como nos hace cerrar un poco acá la mirada y ir solo por este carril. En ese sentido, entonces, pues es muy positivo y muy favorable que se estén abriendo las puertas, las ventanas a esas otras opciones. Y repito que aquí el término de colonización nos quedaría también pues muy la tarea de entender realmente lo que significa este término. A ver, perdóname. Pero pienso, dando respuesta a tu pregunta, que se han abierto otras opciones, que realmente sí ha habido un viraje muy importante en los últimos años en cómo se debe abordar una investigación. Otro tema es las pautas establecidas que ya tienen, no sé, las universidades, los programas curriculares,
¿cierto? Incluso los directores de tesis, uno ve que ya se casan con un modelo de investigación y es muy difícil hacerlos cambiar. No hay la flexibilidad ni hay la posibilidad de dar otra mirada. Pero digamos que hay una fisura allí bien interesante que podemos ir explorando y que ya se está explorando. Sí. No sé, Natalia, Perfecto. si... No, incluso si- pues quería justamente como complementar un poco de que es súper importante que en Colombia se comiencen a construir como esas perspectivas diferentes porque como investigadora personalmente he tenido que tener mucha dificultad con las revistas nacionales e internacionales que no son reconocidas por Colciencias y prácticamente en ciencias sociales eso es todavía más penalizado, ¿no? Yo sí. he publicado en muchas revistas de aquí de Brasil que en Colombia burocráticamente no están reconocidas y cuando intenté hacer el vínculo como para, bueno, Colciencias, MinCiencias, respóndame cómo es que las reconozco, ¿no? Porque inclusive fue una demanda de un editor y entonces me dijeron, no, pues que tiene que reunir ciertos documentos y someter, o sea, algo que someten a los de editores que están en el exterior a hacer todo un proceso burocrático y termina al final pues siendo penalizado el conocimiento. De un lado, los investigadores que pues tienen una oferta muy reducida para someter sus trabajos en revistas reconocidas y de otro lado pues también el mismo conocimiento porque son revistas pues de circulación libre o inclusive pues es una limitante para los investigadores colombianos de poder dar a conocer en el exterior sus trabajos o de mantener un diálogo regional, internacional con otros investigadores, porque ya tenemos esa limitante que es a partir de MinCiencias, ¿no? Y eso también es un problema gravísimo en el caso de los centros de investigación, que tú los mencionaste al inicio y me pareció pues interesante complementar ahí en lo relacionado al sector agropecuario. Yo recuerdo que MinCiencia se abrió una convocatoria de postdoctorados en Colombia y justamente cuando corrí atrás de centros de investigación reconocidos, pues me encontré que eran máximo unos 8 en el sector agropecuario. Bueno, podría ser 15, ¿no? Pero de mi interés 8 y cuando fui pues, a ir atrás de contactos y de personas, pues fue muy complicado, o sea, sinceramente muy complicado, porque en la última convocatoria de postdoctorados ellos lo cerraron simplemente y les daban una puntuación muy alta a los centros de investigación y las universidades cayeron fuera. O sea, si tú aplicabas para investigar dentro de una universidad pública o privada, eran prácticamente en la calificación penalizadas, porque irías a tener un puntaje mucho más bajo y con el número reducido de las becas de postdoctorados era casi imposible. Entonces, para mí fue muy difícil. Podrían algunas personas del sector agropecuario decir que ellos tienen las federaciones o las corporaciones o así sectores gremiales del agro, pues sus centros de investigación y pues tienen razón, pero al fin y al cabo es como un Estado justamente financiando la investigación para estos gremios y cuando tú intentas hacer investigación un poco más con propuestas propias o con una agenda de investigación crítica, no vas a poderlo hacer. O sea, es muy complicado. Entonces es algo que tiene que revisarse desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿sabes? Como ampliarlo y darle oportunidades de investigación a las universidades también que pues tienen una visión crítica. Bueno, me parecería interesante leer la nota que nos hace el profesor Yusid. Por aquí una nota en el chat. El profesor Yusid dice que él piensa que la forma Sí. como hoy concebimos la investigación nos traza el reto de reconocer los conocimientos y saberes de las comunidades. Solo así podemos avanzar en la gestión social del conocimiento. Creo que ahí también ha habido unas transformaciones importantes, ¿cierto? Aquel investigador que usa la bata blanca, que tiene el vestido de investigador y que entonces nos enfrentamos allí en campo, en trabajo de campo, ¿cierto? Como con ese papel tan importantes que son los investigadores, ¿cierto? Creo que hay que hacer unas reflexiones
profundas y dar ese paso y apostar entonces precisamente lo que nos dice el profesor, es cómo reconocemos los conocimientos y los saberes de las comunidades. Hay que quitarse entonces ese vestido de investigador, no quitarse el vestido, sino quitarse esa, claro, estamos dotados de unos conocimientos, dotados de unas destrezas de pronto investigativas que no van a funcionar cuando estamos en campo, ¿cierto? Allí somos otro más, el papel del investigador. Dora Monsalve, creo que nos comparte un documento bien interesante. La sujeción de la investigación a criterios estrictamente normados ha producido notables avances en la ciencia y la técnica. Sin embargo, también ha creado una especie de monocultivo de conocimiento, del cual queda excluida una enorme diversidad de saberes que a pesar de ello resisten y crecen en los márgenes. Muy bien, Dora, muchísimas gracias por el documento que nos compartes. Una revista que parece que es de una universidad en México. ¿Quién puede investigar? Y muy bien, gracias profesor, yo estoy totalmente de acuerdo con Dora, sí señor. El desafío está en conocer que desde los conocimientos basados en la experiencia de los actores locales, existe un conocimiento enorme que en diálogo con el conocimiento científico normado podría avanzar mucho más efectivamente en solucionar problemas de investigación y responder de una forma más holística las preguntas que nos tratamos. Sí señor, muchas gracias. En el chat entonces está el enlace para que respondamos esta segunda parte del taller. ¿Cómo formularían ustedes una pregunta de investigación con los elementos que ya hemos revisado? Una pregunta entonces relacionada con la inquietud que los ha movido a ustedes a participar en este curso. ¿Listo? Bueno, van 8 hasta ahora. Voy a ir leyéndolas entonces, ¿cierto? Alguien plantea una pregunta de investigación. ¿Cómo Bogotá y su alta demanda alimentaria aumenta la brecha social de Colombia? ¿Sí? Está muy bien planteada la pregunta y esperaríamos que entonces en el desarrollo del curso con los elementos que se van a ofrecer en los otros talleres, así como con toda la información que se van a compartir en los foros, pudiese dar respuesta a esta pregunta. ¿Cómo Bogotá y su alta demanda alimentaria aumenta la brecha social de Colombia? ¿Cómo lograr que los mercados agroalimentarios campesinos sean un eje de sostenibilidad para los campesinos y para los consumidores de las grandes ciudades como Bogotá en los próximos 15 años? Esto da para una tesis doctoral, recuerden esa pregunta. Bueno, ¿pueden los mercados agroalimentarios campesinos ser sostenibles a largo plazo para los grandes consumidores de manera que se integre la seguridad alimentaria y el derecho humano a la alimentación? ¡Wow! Voy a repetir esa pregunta, Natalia, que tú estás demasiado estrecha con estos temas. Y esto precisamente se tocó en el foro de ayer. Mira esa pregunta tan compleja. ¿Pueden los mercados agroalimentarios campesinos ser sostenibles a largo plazo para los grandes consumidores de manera que se integre la seguridad alimentaria y el derecho humano a la alimentación? ¿Cierto? Observemos entonces que en esa pregunta ya se plantean unas categorías de análisis. Obliga a desagregar la pregunta. Habla de mercados agroalimentarios campesinos, habla de ser sostenibles, habla de grandes consumidores. Uno pudiera plantear la pregunta de otra manera. ¿Pueden los mercados agroalimentarios campesinos ser sostenibles a corto plazo para los pequeños consumidores? ¿Por qué para los grandes consumidores? Y es otra pregunta dentro de la pregunta de investigación. Des en cuenta que una pregunta entonces se puede desagregar en muchas otras preguntas. Nos desagrega también las categorías de análisis y nos va a ir dando entonces las herramientas para configurar el método, la metodología de investigación, las técnicas y las herramientas de investigación. Esa pregunta es también interesante. ¿Cómo implementar procesos no invasivos y con prácticas ligadas al desarrollo sostenible de conservación de productos agrícolas en pequeños y medianos mercados agrícolas? ¿Cómo implementar procesos no invasivos y con prácticas ligadas al desarrollo sostenible de conservación de productos agrícolas en pequeños y medianos mercados agrícolas? Sí, des en cuenta que, bueno, yo veo que son preguntas demasiado elaboradas, que tal vez por el momento, por el calor y la efervescencia del taller y por las motivaciones que ustedes tienen, se atreven, digamos, a redactarlas de esa forma.
Se toman un minuto cada persona que elaboró esta pregunta y seguramente también van a vislumbrar aquí un camino. ¿Cómo resolverían esa pregunta? ¿Cuál sería el mejor método? ¿Cuáles serían las fuentes de información a las que ustedes deben acudir para dar respuesta a esta pregunta? Aquí en esta pregunta también hay unas categorías de análisis. ¿Qué significa esto de no invasivos? Entonces tendrá que tomarse el tiempo para revisar y responder. ¿Qué es no invasivos? ¿Cuáles son las prácticas ligadas al desarrollo sostenible? ¿Quién ha hablado sobre esto? ¿Cuáles autores? ¿Cuáles escuelas de pensamiento? ¿En qué lugares del mundo se habla de prácticas ligadas al desarrollo sostenible? ¿Cómo ese discurso también ha cambiado? Porque recordemos que es un discurso de la posguerra, ¿no? Bueno, estamos en guerra, lastimosamente, Ucrania, Rusia, etc. Me refiero al discurso del desarrollo y del posdesarrollo después de la Segunda Guerra Mundial, al que todos estamos tan vinculados y que también se está transformando y que también hay que repensar. También hay que reelaborar ese discurso y desde allí entonces el término de sostenible, prácticas sostenibles, que es un debate de no acabar. Los grandes consumidores, la conservación de productos agrícolas en pequeños y medianos mercados agrícolas. También, entonces, tras aquí un desafío, ¿cierto? Como tú como investigador, la persona que plantea esta pregunta, ¿cómo entiendes los pequeños y medianos mercados agrícolas? ¿En qué contexto? ¿En qué lugar? Es diferente hablar de pequeños y medianos mercados agrícolas hoy en la ciudad de Bogotá a hablar de pequeños y medianos mercados agrícolas en la Ciudad de México, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Dubái, ¿sí? Estamos hablando el mismo lenguaje, entonces vas a tener que hacer ahí una distinción de categorías de análisis. Otra pregunta muy interesante, ¿qué tipo de participación ejercen los productores y campesinados en los mercados locales? ¿En cuáles mercados locales? ¿De qué lugar estamos hablando? ¿En qué tiempo estamos hablando? Recuerden aquello de la especialidad y la temporalidad. En los mercados locales de Bogotá, en los mercados locales de Colombia, en los mercados locales de América Latina, en los mercados locales del municipio de Cibaté, Cundinamarca, ¿sí? Entonces, en cuenta allí como las preguntas entonces se amplían y se reducen, son como elásticas, son flexibles. Otra pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los sistemas agroalimentarios en época pospandemia en Colombia? Bueno, creo que este estudiante debió haber participado en el foro de ayer y seguramente si va a revisar la transmisión en YouTube va a encontrar la respuesta a esa pregunta, que está muy interesante. La época de pospandemia en Colombia, los principales desafíos que enfrentan los sistemas agroalimentarios. Fue el tema que nos pone en el foro de ayer. Pero está muy bien. ¿Cómo implementar de manera práctica y eficaz el uso sustentable del recurso suelo en las prácticas agrícolas con el fin de disminuir su impacto ambiental y evitar sustancias químicas nocivas en el producto final? ¿Quién formula esa pregunta? ¿O de dónde sale esa pregunta? ¿De dónde nace esa pregunta? ¿Por qué esa pregunta? ¿Sí? Lo que quiero connotar con esta pregunta sobre la pregunta es justamente ese ejercicio que ustedes se lo pueden imaginar y pueden también hacer la práctica de la pregunta sobre la pregunta, o sea, ¿por qué surge esta pregunta? ¿Cierto? Bueno, ¿qué confrontaciones investigativas, académicas, tiene la persona que formula esta pregunta? A ver, yo lo que quisiera también decir, Natalia, es que bueno, este ejercicio investigativo, que lo he llamado la investigación como organismo vivo, ¿cierto? Que se alimenta, que se nutra, que se enamora, que también pasa por el tema de los afectos, ¿cierto? Nos lleva a enredarnos la vida, Natalia. ¿Sí? Tú me corregirás y de pronto el profesor Luis y todas las personas que están aquí en la sala que han tenido ese trasegar por los caminos de la investigación. Porque uno se complica la vida como investigador. ¿Cómo es que uno plantea una pregunta de 3, 4 renglones donde, a ver, la lees 2 y 3 veces y de esa misma pregunta se desprenden 6, 8 o 10 preguntas, ¿cierto? Entonces es el cómo uno como investigador también se complica la vida, es complicarse, y la investigación debería ser al contrario, para facilitar la vida, y debería ser un ejercicio el que podamos gozar, el que podamos disfrutar, el que podamos
vivir sabroso, si me permiten por favor la expresión, y lo digo con todo respeto, ¿cierto? Que asumamos también esa postura, cómo entender la investigación también nos debe permitir vivir sabroso a nosotros como investigadores y a aquellos sujetos de investigación y a los sujetos de investigación. Nadie respondió eso en la primera pregunta, ¿cierto? Nos ocurrió, pero a mí se me ocurre ahora en este trasladar de la investigación, que la investigación debe ser también para esto, para vivir sabroso. Tania, muchísimas gracias por esa pregunta. Y te voy a responder de la siguiente manera, primero con mucho respeto, pero también con mucho cariño. Dices tú que tienes esa duda concreta. ¿En qué momento surge la pregunta de investigación cuando estamos frente a una comunidad que requiere una metodología de investigación acción participativa? Tú partes de un supuesto y el supuesto es que esa comunidad requiere esa metodología de investigación acción participativa. Para llegar a esa conclusión tú debiste haber recorrido un camino, ¿cierto? Ese camino que tiene que ver con el conocimiento y reconocimiento de ese espacio, de estas realidades, de estas realidades en el territorio, ¿cierto? Que como investigador tú no vas a llevar la solución a un problema, sino quieres que ellos den también respuesta, por un lado, a identificar esa problemática y también a construir las posibles soluciones, porque son los sujetos que conocen entonces allí sus realidades de primera mano, sus recursos y sus posibilidades. Y la respuesta es la siguiente: ¿en qué momento surge la pregunta? En el momento en que tú como investigadora sabes que estás lista, preparada desde tu intuición, desde lo que has observado, hablemos allí también de la observación participante, de la observación no participante, hablemos de la importancia del cuaderno de campo, de la libreta de campo, de tus notas, de los registros que tú haces, que también todo esto tiene un ritual, ¿cierto? El ritual que tiene que ver entonces con los permisos, con la autorización de cómo llegas a una comunidad y me permiten por favor hacer un registro fotográfico, todo esto se debe hacer, yo le llamo ritual, pero digamos que sí amerita, son actividades que se deben hacer con respeto. No puedo llegar a un lugar y simplemente empezar a tomar fotos donde hay niños, donde hay ancianos. Estoy pensando en el tema de territorios rurales, con la realidad tan particular que tenemos nosotros, con impactos tan fuertes que nos ha atravesado en estos 50, 60 años. Entonces, bueno, tú tienes todos tus instrumentos, tu trabajo, y tú misma vas a determinar cuál es ese momento en donde te surge la pregunta de investigación. Y seguramente, al haber recolectado tus notas, tu registro fotográfico, tu registro de audio, cuando se hacen grabaciones, ¿cierto? Puede haber sido un mes, puede haber sido 2 meses, puede haber sido 6 meses. Seguramente tú misma te vas a responder esa pregunta y vas a encontrar el momento ideal de formular esa pregunta de investigación de acuerdo a la interacción que has tenido entonces con tu comunidad. Y te respondo así porque cuando ya te atreves a decir que la metodología va a ser investigación, acción participativa, eso da razón, ya que has tenido entonces también un recorrido y una aproximación allí a lo que significa eso. Bueno, lo que quiero, no sé si hay otra pregunta en el chat o si hay otro micrófono, pero lo que quisiera complementar a Tania, y muchas gracias por la pregunta, y retomo entonces el tema de que la investigación como organismo vivo es precisamente cómo nos posicionamos nosotros entonces frente a nuestro ejercicio investigativo. ¿Qué cuestionamientos son los que me mueven? ¿Qué pasiones son las que me mueven? Y es muy lindo cuando tú mencionas, Tania, con respecto a esa comunidad. ¿Por qué crees tú que esa comunidad, esa es la metodología que mejor se adapta? De pronto, si tienes un asesor o asesora que está casado con otra metodología y que te va a decir, de pronto lo que tú quieres indagar, tu pregunta de investigación va mejor, por ejemplo, con la etnografía, o va mejor, por ejemplo, con una cartografía social que te va a arrojar otros resultados más acordes a tu pregunta y a tu objetivo, o de pronto porque no hablamos de historia de vida, porque no hablamos de historia oral, que son metodologías que tienen elementos comunes pero que en el fondo se distancian, porque no hablamos, por ejemplo, de un análisis de discurso, por ejemplo, ¿sí? Por un estudio del caso, que es lo que propone este curso, ¿no? Y allí entonces vas a ir divagando, allí de pronto vas a ir resolviendo tus dudas, pero si te atreves a plantear que debe ser esa metodología es porque ya hay unos recursos y una información en ti, digamos, en tus memorias, en tu corazón y en lo que te mueve como investigador.
Lo dejaría por ahí para que podamos avanzar, ¿te parece? Entonces íbamos en la presentación. Ese era el primer ejercicio, ya todos han respondido. Voy a leer rápidamente las otras preguntas para dar el lugar y el respeto a los estudiantes que han participado. ¿Cómo lograr que los mercados agroalimentarios de los campesinos se desarrollen en las grandes ciudades de manera sostenible, de manera que integran todos los actores ciudadanos? Es una excelente pregunta. ¿Cómo afectó la emergencia sanitaria de COVID-19 la seguridad alimentaria en las zonas rurales del departamento de Cundinamarca, Colombia? Muy bien, muy bien. ¿Cómo equilibrar el reconocimiento de saberes locales de los mercados agroalimentarios en las políticas públicas relacionadas en la actualidad? Wow, en la actualidad, muy bien. ¿Qué acciones puede implementar UMATA para fortalecer la producción comunitaria y orgánica en el municipio de Villapinzón para los últimos 4 años del plan de gobierno de Gustavo Petro? Uy, qué pregunta. Bueno, Natalia, lo que damos razón aquí es que hay definitivamente estudiantes supremamente brillantes en este curso, supremamente inquietos, y están elaborando unas preguntas de investigación muy bien formuladas, una estructuración profunda, pero digamos que yo pensaría que también con necesidad de ser abordadas. ¿Cuáles son los principales problemas que afrontan los pequeños productores de la sabana de Bogotá por el uso dependiente de los fertilizantes de síntesis química en sus actividades de producción primaria? Muy importante responderse esa pregunta. Y me es un poco familiar, visto que hace muchos años se habla de este tema de las fertilizantes de síntesis química, cómo genera algunos problemas directos hacia los pequeños productores de la sabana de Bogotá. Quiere decir que esa pregunta en algún momento alguien la formuló de forma muy similar, quiere decir que trató de resolverla, pero que aún así, hasta nuestros días, la respuesta no da solución al problema. ¿Cuáles son los principales problemas que afrontan los pequeños productores de la sabana de Bogotá por el uso dependiente? Es la misma, perdón, es la misma pregunta. ¿Cómo la mujer rural se ha adaptado a los mercados agrorurales en el altiplano cundiboyacense? Excelente pregunta. Y entonces, bueno, allí aparece una categoría muy importante, la mujer rural. Démonos cuenta y recordemos que viene mucho por hacer, que hay mucho por hacer, que siempre ha habido muchísimo por hacer y que ahora ojalá el panorama seguramente va a ser así, con mucha luz, muchos caminos, muchas posibilidades, porque este es el primer capítulo del plan de gobierno de los actuales mandatarios, ¿cierto? Del actual gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Y ellas lo llamaban así, lo llamaban Colombia es mujer, ¿cierto? Y yo creo que hay unas posibilidades importantes. Pero esa categoría, esa frase, mujer rural como categoría también exige entonces una desagregación, ¿cierto? Bueno, decía entonces que ella nos habla de cómo ella, no sé si esta pregunta fue formulada por un estudiante, cuando hablamos entonces de la mujer rural, y bueno, la mujer rural, ¿de qué edad? La mujer rural de 70, 80 años, la mujer rural negra, la mujer rural de una comunidad indígena, la mujer rural de una comunidad indígena, la mujer rural noble, ¿cierto? Porque tengamos presente ahí que, bueno, es como toda una dimensión de análisis, entonces hay que empezar a precisar para dar respuestas a la investigación. Pero es una pregunta muy linda, cómo la mujer rural se ha adaptado a los mercados rurales en el altiplano de Boyacense. ¿Cómo lograr enlace directo entre productores y consumidores de productos agrícolas locales? Excelente. Esta pregunta tuvimos posibilidad de dar respuesta, de aproximarnos a una respuesta en el trabajo que está aquí del grupo de investigación en gestión y desarrollo rural con el profesor Álvaro Parrado, con el profesor Fabio Pachón, en una investigación de hace unos 10 años. Y la pregunta me es familiar, siempre ha sido una preocupación en el tema de la comercialización agrícola. ¿Cómo logramos ese enlace directo entre productores y consumidores? La pregunta puede estar dada. Aquí se podría entonces
precisar cuáles productos agrícolas y ese local es a qué haría referencia y en qué temporalidad. Pero está muy bien planteada. ¿Qué factores influyen en la adopción de energías renovables en sistemas agroalimentarios de pequeños productores? Excelente. ¿Qué factores influyen en la adopción de energías renovables en sistemas? ¿Cómo se puede generar y establecer sistemas productivos sostenibles en zonas de la periferia de Bogotá que le generen ingresos a las familias que los practican, disminuyan la huella de carbono y proporcionen seguridad alimentaria para ellas y la ciudad? Bueno, me quedo en silencio precisamente porque es una pregunta de abordaje muy amplio y habría que releerla varias veces. ¿Cómo se pueden generar y establecer sistemas productivos sostenibles en zonas de la periferia de Bogotá que le generen ingresos a las familias que los practican, disminuyan la huella de carbono y proporcionen seguridad alimentaria para ellas y la ciudad? Excelente. ¿Cómo desarrollar un agronegocio sostenible que participe de pequeños mercados agroalimentarios y contribuya al desarrollo social rural? Es una muy buena pregunta y también la respuesta está por allí en los trabajos de investigación, en las publicaciones que se han generado desde el grupo de investigación en gestión y desarrollo rural de la Facultad de Ciencias Agrarias. Teniendo en cuenta la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Bogotá, ¿cómo se podría plantear una política pública que garantice el derecho humano a la alimentación a través de la agricultura familiar urbana? Bueno, felicitaciones a todas las preguntas, pero esta pregunta, digamos que me conmueve, ¿cierto? Porque detrás de la pregunta está como esa preocupación por resolver el tema del hambre, por resolver este asunto de que el hambre, de que la alimentación es un derecho humano y que es lo básico y lo elemental a lo que todos deberíamos tener acceso y posibilidad de alimentarnos, ¿cierto? Está muy bien esa pregunta. La agricultura familiar urbana. Bueno, esa sería otra categoría de análisis. ¿Pueden los pequeños productores agroalimentarios sostenibles de Colombia resolver el problema del hambre o dependen de los grandes y medianos productores? Esta pregunta está bien interesante a la persona que la formuló y qué bueno que aquí van a tener la posibilidad entonces de profundizar en los otros talleres con herramientas de georreferenciación, con técnicas cualitativas y cuantitativas y el último taller sobre cómo presentar los resultados de una investigación, las herramientas y los insumos para elaborar un ensayo, porque esta pregunta está como para ilustrarla, para responderla de pronto con un documental. Está bien interesante. ¿Cómo resolvemos ese problema del hambre? ¿Cierto? Que en últimas es lo que nos inquieta, nos preocupa a todos. ¿Cuáles son todos los actores que intervienen en el sistema agroalimentario de Colombia y sus principales características? Excelente. Es una pregunta que también está resuelta, pero que seguramente la forma en que se resolvió, en que se dio respuesta a esta pregunta hace 10 años, va a variar. Y hoy la respuesta va a tener que ser distinta, ¿cierto? Con la contingencia y las realidades que nos están tocando y trastocando. El sistema agroalimentario de Colombia hoy, sus principales características son distintas a como fueron hace 10 años y muy distintas a como serán dentro de 20 años. Bueno, muy bien, Natalia. Ese sería el ejercicio sobre cómo plantear la pregunta de investigación. Los felicito y les agradezco. Les agradezco muchísimo. Yo volvería a la presentación, que ya casi estamos cerrando, si me permite. Ya entonces abordamos este punto de la pregunta de investigación. Los objetivos es importante precisamente porque esa pregunta de investigación entonces nos va a dar los lineamientos. Esa pregunta, responder o tratar de responder esa pregunta de investigación nos va a marcar la pauta entonces sobre los objetivos, que los objetivos en últimas son acciones, ¿cierto? Las acciones para responder esa pregunta de investigación, ¿cierto? Y hay un objetivo general en toda investigación, un objetivo general que lo que busca es sintetizar el fin más amplio que desea alcanzar la investigación. Y para formular ese objetivo general, entonces se retoma el problema de investigación planteado. Y ese problema de investigación entonces anclado y muy articulado entonces con la pregunta de investigación. Esas preguntas de investigación deben guardar coherencia con los objetivos de investigación, ¿sí? Sobre los objetivos específicos, entonces, se expresan las dimensiones analíticas cuyo abordaje permiten resolver el problema de conocimiento planteado.
¿cierto? Son unos propósitos específicos que transversalizan toda la metodología de la investigación. Incluso podemos observar ya en un documento elaborado, escrito de una tesis, cómo esos objetivos específicos también responden a unas conclusiones y a unos hallazgos específicos al final de la investigación. Aquí hay un ejercicio sobre formulación del objetivo que creo que puede ser muy rápido. Si ustedes lo desarrollan, también en un tiempo de 2 minutos, acorde a la pregunta entonces que plantearon. Si te parece, Natalia, lo podemos hacer. Mira, formulación del objetivo sería bueno, sería la siguiente actividad cortica, pues apoyándonos en las notas que ya hemos revisado, ¿cierto? Y sobre todo en la actividad que acaban de desarrollar sobre formular una pregunta de investigación. Porque el día siguiente, actividad sería formular el problema, y allí también está el enlace, para que por favor lo copiaras entonces y tengan todos el enlace. Son 2 enlaces distintos, claramente pues porque son actividades distintas. Cómo formulo el problema y cómo formulo los objetivos. Sobre la hipótesis, a ver, yo voy a tratar de avanzar aquí un poquito para que el tiempo no sea tan... para que el tiempo no sea generoso, ¿sí? ¿Qué es una hipótesis? La hipótesis puede definirse como una predicción o explicación provisoria a un fenómeno. Una hipótesis relaciona 2 o más variables entre sí o explica la causalidad entre ellas. Y formular una hipótesis de trabajo nos va a permitir delimitar las variables del problema que queremos resolver. De esta manera se facilita la elaboración de objetivos, la planificación del diseño de investigación. Voy a ser reiterativa en lo que dije hace unos momentos. No todas las investigaciones obligatoriamente tienen que tener esta secuencia. No todas las investigaciones exigen entonces que se presente una hipótesis. Pero sí hace parte, digamos, de las herramientas de las que puede echar mano el investigador también para aclarar entonces la investigación, para darle como más luces, como más sustento también, ¿cierto? Un piso metodológico, un piso teórico, las hipótesis que no siempre son presentadas al final en una investigación, pero digamos que hacen parte allí del engranaje como tal del proceso de investigación. Y bueno, como ya ustedes plantearon una pregunta, en este momento están planteando un problema de investigación y también formulando unos objetivos. Sé que el tiempo no nos da para que formulen una hipótesis, pero será entonces la tarea que cada uno a su voluntad quiera desarrollar. ¿Cómo plantearían una hipótesis? Precisamente sobre esa pregunta que formularon hoy, ¿cierto? Y uno se preguntaría entonces si en el ejercicio investigativo siempre debo plantear una hipótesis. Tengan en cuenta cómo las preguntas nos ayudan, entonces allí nos dan luces y nos despejan el camino. ¿Siempre debo plantear una hipótesis? ¿Es recomendable? Sí, es recomendable. No todas las investigaciones se benefician con la formulación de una hipótesis. Esto es importante decirlo, porque a veces en ese trasegar de la investigación se nos vuelven allí enredos, como madejas de hilo, ¿cierto? Como telarañas, como una cosa allí, un meollo que no haya camino, que no haya solución, y entonces la hipótesis, el problema, el planteamiento del problema, la delimitación, el objetivo, bueno, todo esto al tiempo lo que va a generar allí son traumas que van a impedir como avanzar. Entonces, bueno, no siempre es necesaria. Sin embargo, un estudio exploratorio requiere o no requiere hipótesis, ya que, por ejemplo, no se conocen las variables relacionadas con el fenómeno, ¿cierto? En ese sentido, entonces no siempre es obligatorio plantear una hipótesis. Es a libertad y a juicio del investigador o de la investigadora. Por el contrario, entonces plantear una hipótesis en un estudio descriptivo, por ejemplo, correlacional o explicativo, ¿cierto? Un estudio, una investigación que tenga esas características, pues va a ser de mucha ayuda plantear una hipótesis, ya que va a ayudar a definir unas variables con las que se quiere trabajar. Listo. No sé si
No sé si están dando respuesta a las dos preguntas sobre formular un problema y sobre formular allí un objetivo, apoyándose entonces en la respuesta que ya formularon. Pero bueno, también la invitación debimos haberlo dicho al comienzo del taller. La invitación es a que, digamos, no haya una predisposición. Teníamos claro que todos ya vienen con un acumulado, todos ya vienen con un recorrido. Y haber leído las preguntas me da razón de ese hecho. Acá hay investigadores formados, aquí hay un interés, ¿cierto? Hay unas posibilidades muy grandes, hay unos talentos, aquí hay unas convicciones también, esto quedó claro con las preguntas. Voy a ir leyendo, por ejemplo, los objetivos. Te dije que 13, espérate, te dije que no había ni siquiera la mitad, pero no importa, voy a leerlos. Alguien dice que su objetivo es identificar los principales problemas que afrontan los pequeños productores de la sabana de Bogotá por el uso dependiente de los fertilizantes en sus actividades de producción primaria. ¿Listo? Ese objetivo justamente le va a dar eh, le va a dar, le va a dar la luz y le va a dar la facilidad para reescribir su título. ¿Cómo se llama su investigación? Mi investigación es sobre los problemas que afrontan los pequeños productores de la sabana de Bogotá por el uso dependiente de los fertilizantes en las actividades de producción primaria. ¿Sí? ¿Sí observas? Entonces, fácil. No vas a tener que demorarte 2 años para escribir el título. Muy bien. Analizar cómo las mujeres rurales se adaptan a los mercados agroecológicos en el altiplano cundiboyacense. Excelente. Y allí entonces en los objetivos específicos también tendrías que decir, bueno, ¿cómo voy a analizar eso? Claro, voy a dialogar, voy a revisar, voy a explorar, ¿cierto? Acuérdense de eso, de que los objetivos se escriben siempre con un verbo infinitivo. ¿Sí? Y cómo, de acuerdo a las posibilidades de la investigación, esto puede ser realizable, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo llevar a cabo? ¿Cómo realmente puedo? Tú dices analizar cómo las mujeres rurales se adaptan, y para ese análisis entonces te vas a valer de otros objetivos específicos, ¿cierto? Allí entonces dialogar, aproximarme, evaluar, etcétera, etcétera. Muy bien. Establecer las rutas actuales de comercialización, a partir de esto buscar atajos o caminos más cortos para optimizar la distribución y venta de alimentos. Bellísimo eso, bellísimo. Eso es casi que poético, Natalia, esto es casi que poesía. Yo creo que aquí en el fondo, en cada uno de estos estudiantes, habita un poeta que quiere resolver el tema de acortar circuitos de comercialización y resolver el problema del hambre. En eso estamos todos de acuerdo, muy bien. Investigar las formas para que los pequeños mercados campesinos puedan ser sostenibles. ¡Wow! Entonces ese investigar, imagínate toda la connotación que tiene allí. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Desde qué enfoque? ¿Desde qué herramientas? ¿Con qué recursos? ¿Sí? Todo eso se debe tener en cuenta en el momento en que se formule el objetivo. Determinar los tipos de participación de productores y campesinos en los mercados locales a nivel municipal. ¿Mm? Muy bien. Averiguar cómo se puede lograr la sostenibilidad de los pequeños campesinos sin tener que acudir a los grandes empresarios. Excelente. Establecer los factores medioambientales afectados como consecuencia de la emergencia sanitaria COVID-19 en las zonas rurales del departamento de Cundinamarca. Bueno, aplausos para esa y para todos los objetivos. Y aquí vienen unos que son mucho más gruesos. Mira esto, identificar el porcentaje de demanda de alimentos de la capital frente a la producción nacional y señalar cómo esta genera una barrera al acceso de alimentos en zonas no centrales del país y otras regiones. Entonces, dice entre paréntesis, ¿se puede tener 2 acciones, verbos en un mismo objetivo? Se puede, pero no se debe. ¿Sí? Porque es un objetivo general. Y de hecho, la persona que plantea esta pregunta también estás involucrando también allí ya un hecho. O sea, da por hecho que hay una barrera al acceso de alimentos en zonas no centrales del país y otras regiones, ¿cierto? Partes de ese supuesto. Y digamos, ya allí hay una dificultad en términos más de forma que de fondo. ¿Me explico? Espero haber dado respuesta. Sí, señora, se puede, pero no se debe. Investigar las líneas de autosostenibilidad para los pequeños comerciantes. Concreto, muy bien. Investigar las líneas de autosostenibilidad para los pequeños comerciantes. Reconocer los avances y material que tiene UMATA de Villaprizón
para fomentar la producción con BPA y cultivos orgánicos en relación a sus estrategias de capacitación, seguimiento y canales de comercialización. También está clarísimo, es un objetivo que pareciera largo, pero está concreto lo que quiere hacer. Definir la mejor estrategia para establecer un precio justo y estable para los productos derivados de la agricultura familiar. También excelente. ¿Cómo lo harías? ¿No? Después de eso uno se pregunta, bueno, definir, pero definirlo es qué, a ver, ¿cómo no va a ser? ¿De qué se va a valer? ¿Cierto? Pero está muy bien porque ya hay un primer paso, ¿cierto? Cuando se escribe ese objetivo, definitivamente esto facilita la vida y facilita la tarea del investigador. Evaluar los avances en política pública que integren la agricultura familiar urbana dentro del derecho humano a la alimentación en la población de Bogotá. Excelente. Excelente. Revisar mecanismos y metodologías participativas que permitan articular los conocimientos y saberes ancestrales de los mercados agroalimentarios en las políticas públicas relacionadas. Bueno, metodologías participativas, también habla, es que allí habría que ser muy cuidadoso, ¿cierto? Porque hablas de metodologías participativas que permitan articular conocimientos y saberes ancestrales. Entonces hablas ahora de los mercados agroalimentarios y de las políticas públicas relacionadas, ¿cierto? Está muy bien, aunque sonaría complicado, pero... Yo pienso ahí que una forma, yo pienso que ahí están tal vez mezclando objetivo general con objetivos específicos, sí, inclusive tal vez cosas metodológicas. sí, Entonces, para señora. un objetivo general, pensaría que podría ser mucho más conciso y desdoblarlo en objetivos específicos. Podría ser Sí. 2, 3 o 4, ¿no? Dependiendo. Y ya después hacerle una limpieza en el sentido de identificar qué es una metodología, porque no necesariamente la parte metodológica necesitaría estar dentro del objetivo. Sí, señora. Esa sería como la opción de hacer un objetivo específico un poco más robusto, ¿no? Más conciso. Sí, sí, señora. Determinar los actores que intervienen en el sistema agroalimentario colombiano y sus características. Esto es un objetivo muy concreto. Analizar las experiencias y programas regionales que aporten a la seguridad alimentaria en un contexto de adaptación al cambio climático. Mira eso. Identificar qué factores influyen en la adopción de energías renovables en sistemas agropecuarios de pequeños productores en Colombia, ¿cierto? Bueno, allí, ¿cuáles factores? Que, digamos, la forma correcta, más de forma que de fondo. ¿Cuáles factores influyen en la adopción de energías renovables en sistemas agropecuarios de pequeños productores en Colombia? Muy bien. Me parece una explicación hermosa, muy didáctica y también bastante pedagógica en relación a la explicación de algo tan, pues tan denso y también complejo, ¿no? Pero al mismo tiempo tan importante como es esto de la formulación de los proyectos. Y este taller se pensó justamente para darles herramientas a ustedes, no solamente para los productos, sino también pues para su labor profesional o su labor de estudiantes. Para Jazmín fue un desafío enorme porque nosotros tenemos un grupo muy heterogéneo, muy diverso, con personas que algunos son estudiantes, otros ya son egresados, otros que tienen un grandísimo pues experiencia, ¿no? En diferentes ámbitos y pues sí, para nosotros fue un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias también por tus explicaciones, por esa dedicación, por esa motivación de hacer las cosas y muy grato pues de mi parte, del equipo todo coordinador de la cátedra y también de los estudiantes. Muchísimas gracias por este taller. Sí, yo primero quería agradecerte, Yasmín, por este espacio que nos has regalado. Creo y coincido con Natalia, es un tema muy interesante y ha sido abordado de una forma súper amena, con una claridad enorme y bueno, agradecerte que nos compartas tu experiencia en estos temas y como siempre somos UN y gracias por participar en esta subcátedra de egresados.